Valar Morghulis, mis descendientes valirios. Aquí, el maestre Alex. ¿Alguna vez te has preguntado dónde sería un lugar adecuado para vivir en el universo de Game of Thrones? Pues quienes conocemos este mundo sabemos que es una respuesta bastante difícil. En varios universos fantásticos siempre hay lugares maravillosos para vivir, y muchos hemos soñado con formar parte de ellos. Por ejemplo, algunos hemos fantaseado en vivir como un mago en Hogwarts o en Hogsmeade, o en el caso del Señor de los Anillos pensamos que nos gustaría vivir en la comarca como un hobbit, o en Rivendell como un elfo. Y así como estos, hay muchos otros lugares épicos y hermosos de otros mundos fantásticos. Pero en el mundo de Hielo y Fuego o Game of Thrones, la cosa cambia. Y no es que no existan lugares que podríamos considerar atractivos para vivir, pero la realidad es otra, ya que en este mundo, incluso aquellos lugares atractivos no siempre serían la mejor opción, ya que si tienes la mala suerte de no nacer dentro de una familia de alta cuna, lo más probable es que vivas una vida llena de penurias, ya sea por las enfermedades o los fuertes inviernos que podrían hacerte pasar hambre, o el horrible calor que azota gran parte del sur de Poniente, o también por los cientos de delincuentes que encontrarías en cada esquina. Incluso aunque vivieras en una familia de alta cuna, nunca se está del todo bien. La posible traición, enfermedades, amenazas y el clima son cosas que igual pueden afectar. Así es, como ya lo comentamos, la idea de vivir en Poniente es más complicada de lo que parece. Pero así como hay lugares feos, también hay lugares peores, horribles, y los trataremos en este video. Ojo, en este caso solo hablaremos de Poniente o Westeros, no de otros continentes ni ciudades en esos otros continentes, ya que fuera de Poniente también hay lugares peor que horribles, infiernos literal. Pero bueno, si estás pensando en darte una vueltita por Poniente, hay que tomar en cuenta que podrías ser acusado, secuestrado, apuñalado, ejecutado, o también podrías morir de hambre o una enfermedad, o por culpa de unos locos que destruyeron la aldea en donde vivías. Y nuevamente ese clima tan bonito que podría matarte en cualquier momento, ya que no tiene ni el descaro de avisar. Pero bueno, ¿quién soy yo para detenerte en este viaje? Solo que sí te diré qué lugares deberías evitar a toda costa, y es que hay tantos, pero los que te diré a continuación es mejor ni tenerlos en mente, por lo que se hará un top 7 en honor a los 7 dioses de los peores lugares para vivir o visitar en Poniente, así que, sin más preámbulo, comencemos. En séptimo lugar tenemos a Lecho de Pulgas en Desembarco del Rey. Vivir en la capital puede que no suene tan mal, podrías vivir en algún barrio decente o incluso hasta en la Fortaleza Roja. Pero si nos vamos al Lecho de Pulgas, ya estás entrando en territorio peligroso. Puede que aquí no encuentres tantos problemas con el clima o el comercio, pero pues no por nada es el barrio más pobre y por ende el más peligroso de la capital. De por sí la zona es horrible, sucia, llena de epidemias y gente peligrosa. En general es descrita como un laberinto de puras calles angostas y demacradas, y como ya se dijo, sí, obviamente hay comercio, pero en general son tabernas, posadas, puestos ambulantes y burdeles de mala fama. Lecho de Pulgas podría ser uno de los lugares en todo el mundo de Hielo y Fuego con una muy mala reputación. Aquí gobierna la delincuencia y la corrupción. Incluso en momentos de guerra, este barrio es olvidado y delincuentes se apoderan del lugar y abusan de la gente que ahí vive o trabaja. Y por delincuencia no solo me refiero a rufianes, rateros, sino que aquí sucede de todo: secuestros, violaciones, incluso hasta los niños se convierten en lo peor. La pobreza y la enfermedad son cosa del día a día. No digo que por ser de Lecho de Pulgas eres automáticamente mala persona, pero sin duda en su mayoría son delincuentes que abusan de aquellos a quien nadie protege. Así que sin duda, Lecho de Pulgas es un lugar que se debe evitar, y si tuviste la mala suerte de nacer ahí, es mejor buscar salir. Y bueno, Lecho de Pulgas es lo más tranquilo que tenemos en este top. Ya te imaginarás lo que viene. En sexto lugar tenemos el suroeste de Dorne. Vivir o visitar Dorne es de lo peor que puedes hacer, sobre todo si planeas andar por esa parte de la región, más allá de Bite y al sur de Palo Santo. A lo largo de la historia pocos han querido vivir ahí, ya que sus tierras no son muy acogedoras, sino todo lo contrario. Incluso los hijos del bosque llamaban a Dorne la tierra vacía. Y es que es una tierra calurosa, cruel y severa. Así que, para los amantes del frío, creo que Dorne en general podría ser considerado el peor lugar para habitar o visitar, pero incluso los amantes del calor odiarían estar aquí. Inhóspita es la palabra que define a Dorne, ya que más de las 3/4 partes de la tierra son yermas y áridas, no hay bosques, es casi imposible cultivar y hay un mar de dunas interminables donde el abrasador sol dorniense azota todo el tiempo.
Incluso si buscas el mar al sur de la región, de nada te ayudará. Ahí se carece hasta de oasis. Es prácticamente imposible encontrar agua dulce y en las costas solo encontrarás tiburones y krakens, además de laberintos de arrecifes y rocas. Casi no hay vegetación ni animales. De hecho, los que llegues a encontrar no serán muy amigables. Lo bueno es que podrías hallar una que otra civilización, sin embargo, tampoco son buenos anfitriones. Además, es común que en aquella región de Dorne se sufran fuertes tormentas de arena, capaces de arrancar la piel a un hombre. Y dirás, bueno, está horrible, sí, pero ¿no hay algunos ríos? ¿O cómo es que la gente puede habitar aquellos lares? Pues claro que los hay, y la gente se adapta y aprende a sobrevivir, aunque hasta la fecha son llamados locos, y es escasa esa población. En general son conocidos como dornienses de arena. En cuanto a los ríos, podrás encontrar solo dos. El río de agua pura y dulce es el Torrentino, del cual tenemos parte de él al occidente, pero es imposible nadar, cruzar y navegar ya que es un río peligroso y rápido. Mientras que al sur tenemos uno más tranquilito, al que conocemos como azufre, pero ni ganas te van a dar de verlo, ya que tiene un tono turbio y amarillento y desprende un olor sulfúrico. Incluso las plantas que crecen a las orillas son extrañas y achaparradas, y aunque ahí cerca encuentras Soto Inferno, casa de los Suller, tampoco es un lugar muy acogedor que digamos, tiene una historia tétrica y ni los dragones han sido bienvenidos. Creo que algo que podríamos considerar atractivo visualmente son esas arenas cristalizadas por el fuego dragón de Valerion cerca de Soto Inferno. En quinto lugar tenemos a Skagos, una horrible isla ubicada en el norte, según se dice llena de caníbales y salvajes. Este lugar pertenece al gobierno norteño, pero parece que quienes habitan ahí se gobiernan a sí mismos. Casi no sabemos de su historia, y ese poco que se conoce les ha dado a sus habitantes una muy mala reputación, por lo que muchos misterios envuelven a este lugar. Literal, Skagos es vivir en una isla rocosa rodeada de un clima horrible con tormentas que azotan frecuentemente y un frío constante. También se dice que quienes habitan Skagos son hombres salvajes y hay muchos turbios rumores en cuanto a esa población. Se cuenta que hacen sacrificios humanos a los arcianos, que son violentos violadores y caníbales, que les gusta llamar y destruir a los barcos que pasan cerca del lugar, entre otras horribles historias. No sabemos si todo lo que se dice es real o no, pero no cabe duda de que en algún momento de la historia sí practicaron el canibalismo. Hay una historia antigua a la que conocemos como el banquete de Skane. Se produjo cuando salvajes escagosis invadieron la pequeña isla de Skane que se encuentra muy cerca de Skagos. Ahí violaron y secuestraron, además de matar a todos y consumir su carne en un banquete que duró 2 semanas. Creo que es obvio por qué están tan olvidados y aislados. ¿Quién quisiera ir allí? Se corren muchos riesgos que son mejor evitar. No visites Skagos y mucho menos vivas ahí. Puede que cuando pongas un pie en aquel lugar lleguen y te coman, no lo sabemos. En cuarto lugar tenemos las tierras del eterno invierno. No conocemos mucho de esta zona, pero la rodea un gran misterio y hay peligros considerados mitológicos en estas tierras. Es inhabitable para muchos seres vivos, razón por la cual está en el top. Las tierras del eterno invierno es la parte más al norte de Poniente, mucho más allá del muro y del bosque encantado. Es prácticamente imposible andar por aquella zona. Es un área inexplorada y por ende un lugar no cartografiado. Se les llama las tierras del eterno invierno por el permanente clima frío y hostil. Se cree que en aquellos lugares desconocidos hubo un tiempo en que habitaban hombres, hijos del bosque y gigantes, e incluso se dice que de allá es de donde vienen los otros o caminantes blancos. Actualmente es imposible saber qué habita en aquel lugar, aunque mitos hablan de feroces y enormes dragones de hielo, mucho más grandes que los dragones de Valyria. También se cree que puede haber enormes arañas de hielo, gigantes salvajes, lagartijas de hielo, posiblemente hay mamuts, unicornios y gatos sombras, y probablemente en las costas podrías encontrar krakens y dragones marinos, sobre todo allá en el mar del ocaso, aunque esto es suposición. Así que creo este lugar tan misterioso y horrible se le debería de llamar las Tierras de la Muerte, porque con ese eterno invierno no podrías ni dar 2 pasos en aquellas tierras, y si de por casualidad llegaras a sobrevivir, un dragón de hielo o una araña de hielo, o peor aún, un ejército de caminantes blancos, se te podría aparecer. Y ahora sí entramos al top 3 de peores lugares en los que podrías vivir o visitar en Poniente. Y en tercer lugar tenemos a Casa Austera. Así es, seguimos en el norte. Este es un lugar que encontramos más allá del muro.
Casa Austera en algún momento de la historia fue lo que pudo llegar a considerarse la primera ciudad en prosperar de las tierras más allá del muro, en donde el pueblo libre habitaba pero como 600 años atrás. Se dice que llegó uno de los 7 infiernos a este lugar. Casa Austera actualmente es considerado un lugar maldito y desolado. Es un lugar que si llegas a ver solo trae pesadillas. Hay árboles carbonizados, puedes encontrar huesos quemados y por un buen rato hubo cadáveres hinchados en las aguas cerca de la ciudad. Muchos mitos giran en torno a Casa Austera y lo que pudo haber pasado con este lugar. Algunos dicen que a su población los esclavizaron y que quemaron todo a su paso. Otros afirman que fueron masacrados por caníbales de escagos, y se decía que en las cuevas que tachonaban el gran acantilado que se cernía sobre el asentamiento, llegaban alaridos que helaban la sangre. Actualmente Casa Austera quedó olvidada, ruinas quemadas llenas de vegetación que se cree embrujada, donde habitan demonios y fantasmas llameantes sedientos de sangre. Si te gustan este tipo de vecinos e historias, y aparte un clima horrible porque está en el norte, pues bueno, eres bienvenido a vivir en Casa Austera, pero yo no lo recomiendo. En segundo lugar tenemos el Fuerte de la Noche, y bueno, ya que mencionamos el norte, dirijámonos al muro. Pues así es, este icónico lugar no se queda nada atrás, pero específicamente vamos a enfocarnos en el Fuerte de la Noche, el castillo más grande y antiguo que se tiene a lo largo del muro. Actualmente está abandonado y según se dice, maldito. El Fuerte de la Noche está totalmente demacrado, olvidado, es un lugar frío y lleno de historia bastante oscura y morbosa. No recomendable ni para vivir, ni para visitar, ni siquiera para verlo. Cosas extrañas han pasado alrededor del Fuerte de la Noche, sobre todo desgracias. Como por ejemplo cuando supuestamente habitó el Rey de la Noche y reinó por 13 años junto a una hechicera blanca y cadavérica. Ellos además controlaron a los integrantes de la Guardia de la Noche y hacían sacrificios probablemente para los caminantes blancos. Allí también fue donde los dioses castigaron a un cocinero que no respetó las leyes de la hospitalidad y lo convirtieron en una gran rata que se cree aún puede rondar por el Castillo Negro, y que las ratas de aquel lugar son sus hijos. También en la cima del muro puedes encontrar a los 79 centinelas que fueron enterrados vivos por haber desertado. ¿Sus fantasmas rondarán en aquellos lares? Igual que el fantasma de Dani Flint, que se sabe fue violada y asesinada en aquel lugar. También se han invocado maldiciones y se ha visto a los sabuesos infernales, criaturas de los 7 infiernos. También se platica de una extraña criatura que a veces aparece en la noche y secuestra, mata o vuelve locos a quienes lo miran. Además, hay una historia que habla de un asesino, miembro de la Guardia de la Noche, que masacró con un hacha a sus hermanos en la oscuridad, entre muchos otros horribles relatos. Aquí también hay una antigua puerta de Arciano que tiene vida y solo si eres miembro de la Guardia puedes abrirla. Y en primer lugar tenemos a Harrenhal. ¿Quién no conoce la gran historia de Harrenhal y de Harren el Negro? Aquel hombre que se propuso a construir el enorme castillo que podríamos llamar maldito. Esta es una fortaleza ubicada en las tierras de los ríos, en la orilla del lago Ojo de Dioses. Era un majestuoso castillo de piedra que, tras la conquista de Aegon, se convirtió en un lugar ruinoso, oscuro y difícil de mantener, aunque aún habitable. Es probablemente el lugar que goza de más mala fama en Poniente. Nadie quiere habitarlo y nadie quiere ser señor de aquel lugar. No por nada hay quienes dicen que existe la maldición de Harrenhal. Y es que todo aquel que ha residido y liderado Harrenhal ha muerto, muchas veces de formas horribles, y no a fuerza dentro del castillo. Es como si la maldición los persiguiera. En verdad que tras esos grandes muros de piedra hay algo extraño, y han acontecido sucesos catastróficos y siniestros. Desde sus inicios, Harrenhal se cobró muchas vidas en su titánica y larga construcción. Y cuando llegó la conquista de Aegon a las tierras de los ríos, no fue la excepción. Desde aquí, muchas casas nobles lo han ocupado, como la Casa Hoare, la Casa Coheris, Harroway, Towers, Strong, Lodson, los Went, entre otros. Y la mayoría de los habitantes han encontrado destinos fatales. Por ejemplo, cuando Gargon Coheris lo arrastraron de su cama y lo castraron en el bosque de dioses de Harrenhal, en donde por cierto hay un anciano con un gesto no muy agradable. O igualmente cuando Lionel Strong murió en un incendio, el cual se llevó también la vida de su hijo. Y no solo muertes hubo en este lugar, también se habla de personas que hacían brujería dentro de esas paredes, como Alice Ríos o Daniel Lodson. Creo que los Went han sido la casa que más años han durado, aunque la tragedia siempre estuvo marcada en ellos. Estos fueron exiliados, y se le entregó Harrenhal a la casa Slint, quienes también fueron exiliados y no han tenido muy buena suerte que digamos. Actualmente está en manos de la casa Baelish.
Y bueno, esos creo serían los peores lugares para vivir o visitar en Poniente, mis descendientes valirios. Aún así, te daré unas menciones honoríficas. También tenemos a Los Gemelos. Imagínate estar rodeado de comadrejas andrajosas. Así es, hablo de los Frey. También está Villatopo o las Islas del Hierro. Y solo por no dejar, también te doy algunas menciones honoríficas de Más Allá de Poniente, en donde se tendría que evitar a toda costa Sotorios, Ashai, el Mar Dothraki, la Bahía de los Esclavos, las ruinas de Valiria o la Ciudad de los Huesos. En fin, no olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir. Espero les gustara el video de hoy, mis descendientes valirios. La verdad es que a mí me encantó platicar de esto y compartirlo con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Valar Morghulis.